buenos días. Hoy en Saber Vivir, dos alimentos españoles de fama mundial: el jamón curado y el arroz de la paella. Del jamón dicen que su grasa es buena y que tiene la mejor proteína, veremos si es verdad. Y el arroz lo vamos a cocinar para todos los gustos. ¿Es cierto que sacia más y ayuda a prevenir el cáncer? Os lo contamos esta mañana de domingo, un día ideal para salir de casa y conocer destinos tan saludables como la ciudad a la que ahora vamos. Está llena de rincones magníficos para comer bien, para relajarse y hacer ejercicio de una manera además original. Es Toledo. Bienvenidos a Toledo, bienvenidos a mi ciudad. Toledo es una de las ciudades patrimonio de la humanidad que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Y bueno, ya veis que hasta en días como hoy, días grises, días nublados, la ciudad imperial brilla por sí sola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenas. Estamos en el puente de San Martín, aquí en Toledo. ¿De qué época es el puente? Este puente data del siglo XIV. Muy bien. Este es el coro de la Catedral de Toledo y vemos en el coro bajo cómo los reyes católicos están entrando en las ciudades reconquistadas por ellos mismos del Reino de Granada. ¿Qué ciudad es la que pone aquí? Marbella. Eso es, ¿y la siguiente? Ronda. Vale, ¿Es pues verdad? Dos ciudades de ese antiguo Reino de Granada. Os he querido traer ahora al convento de Santa Isabel de los Reyes. Lo funda Fernando el Católico. Lo más destacable, bueno, son las yeserías mudéjares. Aquí también está enterrada la hija de los Reyes Católicos, Isabel de Portugal, aunque actualmente viven 11 monjitas que siguen estando aquí. Toledo es la ciudad de las espadas por antonomasia. Nosotros llamamos esgrima antigua o esgrima histórica porque queremos distinguirnos de otras disciplinas, como por ejemplo la esgrima deportiva, porque trabajamos con armas históricas, no con implementos deportivos. Utilizamos los tratados históricos que se conservan pues, a partir del siglo XVII sobre todo. Intentan explicar las acciones que son más seguras para conseguir salir vivo de un duelo. La moción de centro la hago con el pie izquierdo, pues puedo meter el brazo izquierdo. No nos interesa quién toca más, nos interesa a quién no le tocan, porque ese es el que sobrevive. Si llevo un broquel en la otra mano, puedo protegerme la mano derecha. O sea, la espada y el broquel se llevan las dos armas juntas. Aquí todos venimos porque tenemos interés cultural, pero el ejercicio saludable de estar bien con tu cuerpo, la mejora de la autoestima, de trabajo de la mente, pues bueno, pues tenemos por ahí el binomio perfecto. Vamos a preparar un redondo de ciervo confitado a baja temperatura y es un plato saludable y de aquí de la zona del Monte de Toledo. Le vamos a acompañar de una lechuga, unos tomatitos cherries, un poco de queso manchego, una compota de berenjenas, unas grosellas y unos brotecitos tiernos. Vamos a preparar el redondo de ciervo confitado a baja temperatura. Son unas láminas muy finas que lo que conseguimos es que no se nos quede muy trabado en la lengua. Vamos a continuar con nuestros tomatitos cherries, con unas lechuguitas frescas que nos harán un plato mucho más fresco, mucho más crujiente. Después, con el queso, continuamos con unas grosellas y esa compota que lo que nos va a aportar va a ser un poquito de dulzor. Todo esto regado con una quenelle de helado de mostaza y ya lleva su toquecito de aceite de oliva virgen extra también. Para viajar con salud, lo primero es ir ligero de equipaje, porque llevar peso de más puede desencadenar el temido dolor de espalda. Es el tema que abordamos hoy en la consulta de nuestro médico de familia. Hola, doctor Fabiani, ¿qué tal? Oye, qué bien me viene que estés aquí porque traigo un dolorcito, que yo creo que igual he cogido una mala postura. A ver, ¿dónde? ¿Un dolorcito dónde? Mira, justo en esta zona. Vale. Bueno, en primer lugar, me alegro de que sea un dolorcito, ¿eh? Siempre es mejor un dolorcito que un dolor fuerte. Sobre todo porque los dolorcitos, las pequeñas molestias, muchas veces no son nada. Son que la zona está un poco cargada y se va a quitar solo. Bueno. Lo que señalas es la zona lumbar. Y es la zona de la espalda que con más frecuencia nos da algunas molestias, que como digo, suelen pasar solas. ¿Y qué hago? ¿Me muevo o no me muevo? Porque no sé si hay que guardar reposo en estos casos. Pues fíjate, eso es un mito como la copa de un pino. Aquello de como te des lumbago a la cama, hacer reposo. El reposo en cama perjudica.
tonifica, alarga la duración del lumbago. Hay que moverse lo antes posible. Evidentemente, si los primeros días tengo un dolor muy intenso, oye, pues no pasa nada porque hagas un poquito de reposo, pero en cuanto puedas y tu cuerpo te lo permita, debes empezar a moverte. Mira, siempre se ha dicho que es muy bueno hacer natación. Oye, Sí. haz natación si quieres, pero que si no puedes hacer tablas de espalda, gimnasia de mantenimiento, pilates, zumba, lo que sea, Miriam. Lo que hay que hacer es moverse. Si nos movemos, nuestra espalda está más en forma y nos vamos a encontrar mejor. ¿Eso quiere decir que esos dolorcitos de espalda nos pueden venir por no movernos, por una mala postura en la silla? Fíjate, Miriam, que la mejor postura para la espalda es la que menos tiempo dura. Fíjate. Es decir, no hay que estar quieto, hay que estarse moviendo, que la espalda esté en marcha, que esté funcionando. Así es como menos nos va a doler. ¿Tener kilos de más puede hacer que nos duela más la espalda? Pues la verdad es que sí, la obesidad perjudica a todas nuestras articulaciones porque le mete una carga de peso, pero no solo las articulaciones de la espalda, también a las de las rodillas, a las de los pies, a las de las caderas. Por lo tanto, bajar peso es algo recomendable para prevenir ese tipo de dolores. ¿Y qué pasa si además de llevar una vida sedentaria, tener kilos de más, llevamos también una vida muy estresada? ¿Esos nervios nos pueden provocar dolores de espalda? Bueno, el estrés específicamente no produce dolores de espalda, hombre, salvo que por ese estrés estemos constantemente muy tensos y esto nos provoca un poco de sobrecarga. Pero lo que sí es cierto es que el estrés nos hace estar más sensibles al dolor. Es decir, que a lo mejor tenemos un pequeño dolor lumbar, pero cuando estamos estresados lo vivimos como con más intensidad y por lo tanto hay que combatir el estrés. Y siempre hemos dicho que el ejercicio físico es genial para combatir el estrés y además hemos dicho que es bueno para prevenir dolores de espalda, así que aquí ejercicio y 2 por 1. Y como remedio, poner calorcito en la zona que te duele, ¿va bien? Hombre, el calor local alivia mucho el dolor. Es verdad que luego lo que hace el calor, cuando lo ponemos sobre la zona de la espalda, sobre esa zona muscular, es aumentar el riego sanguíneo en esa zona y parece que produce relajación del músculo. No está muy claro si realmente consigue que dure menos el proceso, es decir, que dure menos días el dolor lumbar, pero lo que está claro es que consuela, que alivia y si eso nos hace tomar menos medicamentos, pues estupendo. ¿Ese calor, por ejemplo, de una manta eléctrica puede ir bien cuando nos duele la tripa? Sí, también lo usamos ahí como calmante, ¿verdad? Por ejemplo, pues algunas mujeres que en los días de la regla pueden tener un dolor intenso. Oye, hay veces que ese calor local pues nos puede aliviar bastante. E insisto, siempre que los remedios no farmacológicos nos permitan disminuir el número de medicamentos, es una buena idea. ¿Y qué te parece ese remedio tradicional del agua caliente con sal cuando nos duelen las articulaciones? Por ejemplo, en los pies, las manos. Pues fíjate que depende del tipo de dolor. Es decir, si tenemos un dolor crónico, el típico de la artrosis, es verdad que ese agua caliente puede disminuir el dolor, puede disminuir la sensación de rigidez, pero ojo que hay dolores articulares en los que no se recomienda el calor. Por ejemplo, en las artritis, como por ejemplo en la gota, que la articulación ya está inflamada, está caliente, ahí el calor no es muy recomendable. Y tampoco lo es en los dolores muy agudos, porque por ejemplo me he torcido un tobillo. En esa inflamación brusca con calor, lo contrario, lo que hay que hacer es aplicar frío para disminuir al máximo la inflamación. O sea que según en qué caso puede venirnos bien ese calor o puede no ser tan recomendable. Y ya que estamos hablando de nuestra salud, hablamos también de la salud de nuestra piel y queremos recordar esa alerta sanitaria del Ministerio de Sanidad contra las personas que aconsejan el uso de fármacos a través de las redes sociales, de los influencers. Pues sí, Miriam, con esto tenemos que tener mucho cuidado. Mira, se calcula que 9 de cada 10 personas que están en redes sociales siguen algún influencer, pero es que además la mayoría les damos una alta credibilidad a esos influencers. Peligro. Mira, si tú sigues a alguien porque da unos muy buenos consejos de moda o porque sabe mucho de maquillaje, está muy bien, pero el día que te hable de medicamentos, mejor no echarle mucha cuenta. A los influencers hay que pedirles responsabilidad y que hablen de aquello para lo que están formados. Y a los que seguimos a esos influencers tenemos que tener claro que los que nos tienen que influir a la hora de tomar decisiones en nuestra salud son los profesionales de la salud. Un médico, un farmacéutico, un enfermero, un nutricionista, un psicólogo. Que lo haga en persona o lo haga por las redes, pero que sea un profesional sanitario especializado en eso. Una cosa está clara, de la salud de la piel entiende el especialista en dermatología, de la salud emocional entiende el especialista en psicología. Por eso, para hablar de la relación que existe entre el estrés nervioso y la piel, no hemos tenido dudas. Hemos acudido a nuestras expertas, la dermatóloga Lidia Maroñas y la doctora en psicología Silvia Álava. ¿Sabéis que piel y mente están estrechamente relacionados? De hecho, se originan en la misma capa en el embrión y permanecen vinculados de por vida. Hoy vamos a contar con una colaboradora muy especial para explicar la relación que existe entre mente y piel. Fundamentalmente se relacionan de 3 maneras. Existen enfermedades como el acné, la dermatitis o la psoriasis que claramente empeoran cuando tenemos picos de estrés. Por otro lado, tenemos enfermedades primariamente psicológicas que se manifiestan
en la piel, a través de dermatitis, facticias o a través de otros problemas que estudia y trata la psicodermatología. Por último, y muy importante, que vemos mucho los dermatólogos, es que para lo bueno y para lo malo, el estado de salud de la piel repercute mucho en nuestro bienestar psicológico. Y de esta manera tenemos pacientes con problemas cutáneos a los que les inquieta y les preocupa y les afecta en su calidad de vida psicológica. Ahora mismo estoy teniendo unos brotes de acné importantes debido a que estoy con un nivel de estrés elevado y aunque no es un problema muy grave, me afecta bastante en mi día a día. Pues vente conmigo, pasa por aquí, por favor. Ponte ahí. Es cierto que normalmente nos preocupamos más por los problemas físicos que por los mentales. Normalmente vamos al dermatólogo o nos compramos una crema antes de consultar al psicólogo. Pero no te preocupes, que tiene solución. Hoy contamos con una experta que nos va a ayudar en la gestión del estrés. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Como dermatólogos nos llegan pacientes a la consulta con un problema cutáneo que les afecta en su calidad de vida. ¿Qué consejos o qué recomendaciones les podemos facilitar? Pues lo primero de todo que les damos es ser conscientes de la repercusión que tiene en su día a día, no solamente a nivel fisiológico, esa molestia que pueden sentir, sino a nivel emocional, porque en ocasiones, ¿qué es lo que ocurre? Que te miras al espejo y no te gusta. Y entonces empiezas a decir, no me gusta, qué rabia, por qué tengo este brote, por qué me ha salido este granito, y nos quedamos ahí en esa fase, incluso los psicólogos llamamos de rumiación. Voy a darle la importancia que realmente tiene. Además, Patricia nos cuenta claramente que cuando tiene picos de ansiedad o de estrés, claramente le empeoran las lesiones. ¿Qué herramientas les podemos decir a los pacientes para que manejen este estrés? Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos y saber, cuidado, mi cuerpo me está diciendo que me estoy sobrepasando. Y sobre todo aprender a ver las cosas desde otro enfoque y darnos cuenta que no pasa nada por en un determinado momento ralentizar y tomar un espacio para mí. Que un minuto, ese minuto en el que me paro, desconecto, respiro y sigo, me puede ayudar bastante. Podemos practicar alguna técnica, como puede ser la respiración diafragmática, o meter procesos de los que los psicólogos llamamos de recovering, que es los que nos ayudan un poco a recargar las pilas y a desestresar, como puede ser hacer deporte si eres una persona deportista, o si no, llamar a unas amigas, irte a tomar un café, lo que te apetezca, pero que te ayude realmente a recargar esas pilas y a desconectar. La piel es un reflejo de la edad que tenemos, pero sobre todo de cómo estamos por fuera y también cómo nos cuidamos por dentro. En ese sentido, fíjate en esta noticia, doctor Fabiani, tu organismo puede tener por dentro hasta 20 años menos de los que indica tu carnet de identidad si te cuidas. Bueno, es que una cosa es la edad cronológica, ¿no?, la que indica el carnet de identidad, y otra cosa es la edad biológica, cómo estamos, la edad de nuestro cuerpo, la edad de nuestro aparato circulatorio, de nuestras arterias. Fíjate que cuando decimos que hay que combatir la obesidad, que hay que no fumar, que hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la alimentación, lo que estamos diciendo es que cuidemos nuestro organismo. Claro. En nuestras manos está si queremos quedarnos con nuestro reloj cronológico normal o si queremos frenarlo o si queremos adelantarlo. Tenemos que valorar cómo cuidarnos para hacernos sentir. Es más, vamos a proponer desde aquí que nos convirtamos todos en viejóvenes. O sea, en gente que aunque vaya cumpliendo años, se sienta joven. Y no solo se sienta joven, sino que note que su cuerpo le responde porque lo ha ido cuidando en todo este tiempo. ¿Y para eso qué hay que hacer, por ejemplo? Pues ejercicio. Precisamente están investigando una pastilla que sustituya el ejercicio físico. Bueno, a ver, esto es una gran noticia, sobre todo para los perezosos y las perezosas. A ver, una pastilla que sustituya el ejercicio. Bueno, un experimento en moscas. En moscas, Miriam, en moscas. Vamos a ponerlo en su sitio, ¿vale? Pero segundo, a mí me da hasta una pastilla que sustituya el ejercicio y luego ya otra que sustituya la comida. Si te parece, buscamos una que te sustituya a dormir y otra que te sustituya el sexo y ya podemos estar todo el día tumbados en la cama mirando al techo. No. Mira, la clave no está en buscar una pastilla que nos evite hacer ejercicio. La clave está en hacer ejercicio y así evitarnos muchas pastillas. Menos pastillas y más zapatillas, Miriam. Que además ayuda a prevenir hasta 7 tipos de cáncer, hacer ejercicio. Pues fíjate. Además, la semana que viene es el Día Mundial contra el Cáncer, así que no está mal que recordemos que para prevenir el cáncer lo fundamental, lo que tenemos que hacer es ejercicio, evitar los tóxicos y cuidar nuestra alimentación. Es una de las mejores decisiones que podemos tomar por nuestra salud. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. De la alimentación para prevenir el cáncer hablamos después con nuestro especialista en salud digestiva y del ejercicio os ofrecemos ahora un magnífico ejemplo. Es Carlos Soria, el único alpinista que ha escalado 10 montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años. Y con los 80 cumplidos está hecho un chaval.
Soy Carlos Soria, tengo 80 años, he trabajado toda mi vida de tapicero, pero yo no sé por qué nací alpinista. Hola, os estaba esperando. Venga, adelante. Todos los días me levanto entre las 6:30 y las 7 de la mañana, lo más tarde a las 7 de la mañana, normalmente, para ir a entrenar. Y lo primero que hago es desayunar. Un poco de semillas de chía con cacao y con muesli o con arroz y luego alguna fruta. Cuando estoy en el Himalaya, el desayuno es distinto. Tenemos unos cocineros que normalmente nos lo preparan. Yo siempre le tengo dicho que yo quiero tomar arroz. Para subir montañas tengo que estar en una condición física adecuada y eso lo consigo pues haciendo estos ejercicios. Normalmente hago ejercicio como mínimo hora y media o así aproximadamente, hasta 4 horas. Voy a coger un poco de avituallamiento para subirme al monte y llevar un poquito de alimento. Agua, esta botella con agua para entrenar muy a gusto, sin problemas hoy. Y una anorá por lo que pueda ocurrir. Pues vámonos al monte. Yo nací en el año 1939. Me gustaba estar más fuera de la naturaleza que en la ciudad. Y bueno, pues a partir de ahí, a los 14 años, me fui a pasar 15 días con mi amigo Antonio Riaño a La Pedriza y aquello ya fue mi mundo. Mi mayor apoyo ha sido mi familia. Yo tengo mi mujer, Cristina, y 4 hijas y somos verdaderamente una piña. Quiero terminar mi proyecto de subir las 14 montañas más altas de la Tierra, que me queda muy poco. En todas he estado en las 14 por encima de 8.000 metros, pero me queda subir a la cumbre del Dhaulagiri, que me di la vuelta a 8.050 en una ocasión y tiene 8.126. Este es el campo base del Dhaulagiri. Ah, qué bien. Pues hemos llegado. Bienvenido, Carlos. Hemos finalizado nuestra expedición, como siempre, sin cumbre. Seguiré cometiendo algún riesgo, y riesgos hay en la vida siempre, pero bueno, yo creo que los he ido solucionando muy bien hasta ahora. Hay mucha gente que me dice, hombre, Carlos, nos das idea de que vamos a poder hacer muchas cosas todavía. Y siempre lo digo, llegar a la jubilación en las mejores condiciones posibles, porque queda mucha vida por delante y muy interesante. Para hacer ejercicio como Carlos hay que tener buen músculo y para tener buen músculo, dicen, Aitor, hay que tomar mucha proteína. Sí, pero tampoco es un nivel inalcanzable. Es decir, lo importante es que tomemos suficiente proteína, pero ya te digo que esos niveles de buena salud que se puede ver en el caso de Carlos no se debe únicamente a tomar proteína. Hace falta las dos cuestiones. Por un lado, una buena alimentación y, por supuesto, entrenamiento y una vida activa como él sigue. Lo cierto es que las proteínas se han puesto de moda, sobre todo cuando se habla de la dieta ideal para estar en buen estado físico y para controlar el peso. Hablamos de las proteínas en nuestro espacio de Aprender a Comer. Y hablando de proteínas, una de las ideas más extendidas en torno a este nutriente es que si no consumes proteína de origen animal, te van a faltar proteínas. Eso lo cree mucha gente, pero verdaderamente es un mito. Tú fíjate que la calidad proteica y la cantidad no depende de una cosa tan genérica como del origen. Es cierto que dentro del origen animal, pues tenemos alimentos que son muy conocidos por su cantidad de proteína. La carne, el pescado, el huevo. Luego también tenemos los lácteos, que es una buena fuente de proteína secundaria. Pero no únicamente está en esta clase de alimentos, también los hay en el origen vegetal. Y en este caso, pues lo que es el alimento favorito, lo que es la mejor fuente de proteína vegetal son las legumbres. Y luego también tenemos cereales, frutos secos para complementar. Así que no solo está en los alimentos de origen animal. Y a la hora de pensar en
en nuestro menú, esas proteínas debemos combinarlas o no con los hidratos de carbono, porque se dice de todo y al final uno se vuelve loco. Sí, es que hay muchas ideas extendidas sobre si hay que mezclarlos o hay que separarlos. Mira, la idea de separar los macronutrientes, los hidratos, las proteínas, las grasas en las comidas, eso lo defienden las dietas disociadas, pero es que no tiene ningún sentido. Es que la mayoría de alimentos que tenemos aquí dibujados, aquí presentes, mezclan más de un nutriente. Si no, solo podríamos tomar azúcar y aceite por separado. Oye, ¿y es cierto que si al comer te quedas con hambre, puede ser que sea porque no has consumido todas las proteínas que deberías? Bueno, puede ser un motivo, porque las proteínas son muy saciantes. Es un nutriente que contribuye mucho a que nos sintamos plenos después de esa comida. Pero también puede ser porque no hayamos comido la suficiente cantidad en la última ingesta o que no lo hayamos hecho a lo largo del día. Entonces, ¿puede darnos pistas? Yo le diría a la gente de casa, comprueba que en tu última comida has tomado una fuente de proteínas dentro de esa cena, de esa comida, pero no necesariamente puede ser por falta de proteínas. Oye, ¿y es cierto que las proteínas no engordan y que incluso adelgazan? Bueno, que no engordan o que adelgacen va a depender de cómo sea la dieta en general. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en nutrición, en dietética, utilizamos la proteína como una herramienta, como ya he dicho, que es saciante, que nos puede ayudar en el caso de una dieta de adelgazamiento. Y fíjate que luego a nivel energético, cuando vemos cuántas calorías nos da cada nutriente, el que es más calórico son las grasas, ya lo hemos comentado alguna vez. Y las proteínas y los hidratos de carbono están al mismo nivel, pero resulta que nuestro cuerpo no utiliza de manera preferente las proteínas para obtener energía. Las utilizamos para otras cosas mucho más interesantes como nuestras estructuras, nuestras defensas. Entonces, no toda la energía de los alimentos proteicos la almacenamos en forma de grasa. De ahí que tiene sentido aumentarlo en dietas de adelgazamiento. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué alimentos debemos meter en nuestros carritos de la compra para tener cubiertas nuestras necesidades de proteínas? Pues tenemos que preocuparnos porque haya espacio para las 4 fuentes de proteína principal. Tú puedes elegir que en tu comida o en tu cena haya o bien las de origen animal, carne, pescados o huevos, o si no, la opción vegetal, que es la legumbre, la que prefieras. Pues fíjate que un alimento que tiene fama de tener mucha proteína y de la mejor calidad es el jamón ibérico, un alimento además con mayúsculas, porque España es el primer productor mundial de este derivado cárnico. En la dehesa de Toledo, entre encinas y alcornoques de 500 años, conocemos un momento único que da al jamón ibérico toda su esencia. ¿Qué es la montanera? La montanera es cuando la bellota de la encina y del alcornoque ya está madura, se cae y entonces entran los cerdos a comer. Se les ve muy hermosos. ¿Cuánta bellota comen estos al día? Entre 8 o 9 kilos de bellota, sí, cada uno. Y supongo que hierba también. Y hierba, si no, la bellota, o sea, para comer la bellota es imprescindible la hierba, porque la bellota es muy fuerte para ellos, entonces se tienen que refrescar con la hierba. Ellos se comen la bellota, la pelan y echan la cáscara afuera. Ahora, como las pipas, mejor la bellota de encina que la de alcornoque. Mejor, mucho más dulce. Y de hecho, al principio tú no verás a ningún cerdo en un alcornoque. Primero se comen la de la encina y cuando se han acabado, entonces ya van a por las del alcornoque. Que son unos gourmets. Y el alcornoque es más grande, más gruesa y tiene más tajada. Pero sin embargo no está tan dulce como la de la encina. A mí me encantan los cerdos. Vengo muchos días a verlos hasta con mis nietos. Están, como ya lo ves aquí en la dehesa, completamente sueltos, hacen lo que quieren, tienen su bebida y tienen su comida. En el campo se hacen sus camas, donde mejor sitio están, exactamente. Luego llegan el salado, lavado, asentamiento, secado y maduración, con condiciones de temperatura y ventilación estrictamente controladas. Así, durante un mínimo de 2 años y un máximo de 4. El hablar de jamón ibérico es hablar de campo, dehesa, naturaleza, libertad. Florencio Sanchidrián, embajador mundial del jamón ibérico, ha cortado jamones para Obama, Robert De Niro, el Papa Francisco o Richard Gere. Florencio, dame 2 consejos para que uno tiene el jamón en casa, lo corte bien. Un jamón no se debe de cortar nunca menos de 24 grados. Que bajo ningún concepto el jamón se debe de cortar un poquito de tocino y taparlo con el tocino, como en este caso. Lo tapas con un paño por encima, y vas un día o 2 después, ahí es donde tienes que cortar un poquito de tocinito, lo frotas por aquí y como ves, el jamón se viene arriba como un toro. Es muy rico en vitamina B1, B6, B12, es muy bueno para el sistema cárdiaco y circulatorio. Está claro. Que te hace sonreír. Te hace sonreír.
Eso yo creo que al final que nos tiene que hacer reflexionar. Cuando nos pongamos delante de un plato, decir, hasta que ha llegado hasta aquí, ¿qué es lo que ha tenido que pasar? ¿no? Y que valoremos el producto. Al final, cuando uno se toma un trozo de jamón, no es decir, me tomo un trozo, no. Han tenido que pasar una montanera, han tenido que criarlos, han tenido que sacrificarlos, tenerlos madurando hasta que llega a nuestra mesa, con lo cual yo creo que tenemos que valorar mucho lo que tenemos. Para hablar de jamón curado, el primer paso es diferenciar entre los dos tipos de jamón. Y aquí los tenemos, jamón ibérico y jamón serrano. ¿Es verdad, Aitor, que el jamón ibérico es más nutritivo, podríamos decir, ¿no? ¿Tiene mayor valor nutricional y por eso es más caro? Bueno, debería serlo. Aquí lo que hay que diferenciar es que, por un lado, tenemos el jamón serrano, que lo que nos está diciendo por ese nombre es que ha seguido un método de curado concreto, es decir, es una especialidad tradicional garantizada, mientras que el jamón ibérico hace alusión a la raza del cerdo, que sea de raza ibérica. Y eso sí, dentro de los jamones ibéricos lo que tenemos es 4 denominaciones de origen, concretamente en nuestro país, que sí que se garantiza que esos animales hayan tenido unas condiciones mejores que las del resto y también que hayan recibido una alimentación superior, que es la que muchas veces en producción animal es la que explica que un producto tenga mejor calidad nutricional, la alimentación de esos animales. Ahí quería yo incidir, ¿ese cerdo ibérico es el que consume todo el día bellotas en la dehesa? Bueno, puedes tener un cerdo ibérico que no esté consumiendo bellotas y seguiría siendo también un jamón técnicamente también ibérico, pero digamos que como para tener un buen jamón ibérico se tienen que dar las dos condiciones, es decir, la raza del cerdo y luego también esos estándares del trato, que tenga una buena alimentación, digamos que suelen coincidir. Pero también podrías tener un cerdo de raza blanca, como se suele decir, que también haya comido bellota. Entonces, no las dos cosas van siempre relacionadas de manera imperiosa. Respecto a la grasa del jamón, se le ha llamado al cerdo a veces olivo con patas porque tiene una grasa, o teóricamente tiene una grasa muy parecida a la del aceite de oliva. ¿Es eso cierto? Bueno, la verdad es que a lo mejor el término olivo con patas es un poco exagerado. Sí que es cierto que si un cerdo ha comido durante toda su vida bellota, va a tener una calidad en sus ácidos grasos, en su perfil lipídico mucho más saludable, porque está incorporando dentro de sus piernas, que es al fin y al cabo lo que es el jamón, está incorporando los ácidos grasos de la bellota, que son mucho más saludables, así ese cerdo hubiera pasado toda su vida comiendo pienso. Seguimos con la grasa y quiero que nos fijemos en el jamón serrano, que parece, al menos aparentemente, que tiene menos grasa. ¿Eso le hace que engorde menos? No, no necesariamente. Fíjate que la cantidad de grasa suele ser parecida. A veces hay cerdos ibéricos, jamones ibéricos que tienen más cantidad de grasa, pero sobre todo lo que se suelen diferenciar es en la distribución de la grasa. Por lo general, el jamón ibérico solemos ver grasa no visible, sino que está mucho más entreverada, está entre las vetas, y por eso la distribución de la grasa es como más homogénea por todo el músculo, mientras que en la de un jamón serrano que no sea ibérico vemos que la grasa visible muchas veces está concentrada fuera del músculo y se puede apartar con esa tira que todo el mundo habrá visto alguna vez en jamones que no son de una gran calidad. Al tratarse de una carne roja, siempre ha estado, digamos, en la cúspide de esa pirámide alimentaria tradicional. Eso significa o ha significado que debemos tomarlo de manera ocasional. Sí, y más cuando estamos hablando de carne roja procesada, un embutido. Hay que tener en cuenta que dentro de todos los embutidos o toda la charcutería, el jamón ibérico sería el más saludable, que es no lo podríamos permitir dentro de una dieta saludable. Sí que es cierto que la mayoría de gente no come en casa jamón ibérico. Pero ya que has nombrado esa pirámide, a mí no me gustan mucho las pirámides alimentarias porque son tan antiguas como las de los egipcios. Hay que tener en cuenta siempre que si queremos construir una buena alimentación, lo que tiene que ser nuestra base es las frutas y las verduras. Empezamos a partir de ahí, eso es lo que tiene que ser la base. Luego ya hay que recordar que los alimentos más energéticos, los cereales, los tubérculos, hay que ponerlos encima muy acorde a cuál es nuestra necesidad energética. Que no hacemos tanto ejercicio, no pasa nada, quitamos un poquito de bloque de estos alimentos y no consumimos tanto. Complementamos con aquellos que tienen interés para algunos minerales, los frutos secos, los lácteos, las legumbres también. Y luego ya al final, en esta cúspide, que a veces se le da demasiada importancia a las pirámides, yo pondría un poquito que a veces un pequeño porcentaje de nuestra dieta puede tener alimentos de consumo ocasional. Eso sí, dulce, bollería y alcohol no lo vamos a incluir. Lo apartamos. Y que esta clase de alimentos tenga algo pues muy ocasional.
Sabes que, Aitor, que siguiendo ese mismo esquema también podemos planificar menús muy variados y saludables, como los que ahora nos va a enseñar Griselda Herrero. Nuestra doctora en bioquímica se apunta a la nueva moda de cocinar un día para toda la semana, el batch cooking. No se me ocurre qué hacer con tanta comida. Vaya, y esto está a punto de caducar y sin tiempo. La falta de tiempo es el principal problema que tenemos para cocinar y comer saludable. En el programa de hoy vamos a preparar la comida de toda la semana en tan solo 2 horas. Esto es batch cooking. Menos mal que ha venido. Estoy súper agobiada. ¿Sí? Súper agobiada. Venga, vamos a ver cómo te podemos ayudar. Tengo una cantidad de comida enorme que no sé cómo combinarla. ¿Qué hago? ¿Has escuchado hablar del batch cooking? El batch cooking es un término que significa cocinar por bloques y es como cocinar grandes cantidades en poco tiempo y así te organizas para toda la semana. Por ejemplo, para el lunes vamos a hacer una ensalada, ¿vale? Pero va a ser una ensalada de legumbres. Para el martes nos podemos hacer un pescado. Mientras el pescado se está haciendo, pues nosotros podemos estar preparando otra cosa. Vale, perfecto. El miércoles vamos a hacer un poquito de arroz integral, por ejemplo. El jueves nos vamos a hacer una empanada y para el viernes pues nos vamos a hacer unas verduritas que haremos al horno. ¿Vale? Vale, Tenemos que estar muy bien organizadas, pero se puede hacer. Pues ya tenemos el pisto en la sartén, ¿vale? Tenemos los huevos cociendo y el arroz cociendo. Vale, ahora en cuanto termine el pisto, encendemos el horno, preparamos la empanada y metemos también el salmón en el papillote y las verduritas. Cuando va pasando el tiempo la jugosidad se va perdiendo, pero se supone que tú para 2-3 días, de hecho el pescado lo hemos puesto de los primeros días, eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de organizarlo. Tú preparas las comidas y al principio te tienes que comer lo que se estropee antes o lo que pueda perder mayor jugosidad con el tiempo. Aprovechando que tenemos el horno encendido, pues vamos a intentar ser lo más eficientes posible. De eso se trata. Y vamos a meter otra bandejita que va a ser la empanada, ¿vale? Entonces vamos a preparar la empanada con nuestro pisto. Bueno, pues mientras tenemos las cosas en el horno, vamos a preparar la ensalada, ¿vale? Y vamos a hacer hoy una ensalada en vertical. Dependiendo de lo que nos salga, pues podemos tener elementos para hacer cenas también. Para el lunes podemos utilizar parte del pisto, ponerlo con un poquito de atún. El martes una cremita de verduras. El miércoles, con estas legumbres que nos sobren, vamos a hacernos una hamburguesa de legumbres. Para el jueves, la tortilla con unos tomates cherry. Y el viernes, pues también con las legumbres nos vamos a hacer un hummus con unas cruditas de verduras. Yo no pensaba que esto lo pudiera hacer. Y en 2 horitas me quedo con la idea. Y una vez que hemos elaborado todas las comidas, las guardamos en tuppers individuales, para que luego solamente tengamos que sacar, calentar y comer. Si se planifica la comida como nos propone Griselda, vamos a evitar improvisar en la cocina y acudir a los productos precocinados, una costumbre que por desgracia está cada vez más arraigada en nuestro tiempo. Fíjate que ya está en la cesta de 7 de cada 10 familias españolas. Es que es una proporción enorme y ese dato lo que nos está dando es una pista también un poco de cómo están cambiando los hábitos en España, de esta transición alimentaria que cada vez nos vamos más a los productos cómodos, a la inmediatez y también muchas veces que incluso cuando estamos comprando en el propio supermercado estamos simplemente adquiriendo, priorizando alimentos, nada, de poder calentar a veces y no tanto cocinar. Aquí tenemos 3 ejemplos. ¿Qué encontramos en las etiquetas de esos productos precocinados? Bueno, yo creo que tenemos una clasificación muy representativa. Por un lado, estos productos precocinados, que lo que hay que hacer es calentarnos al horno, es decir, estos canelones, pizzas, lasañas. Aquí nos encontramos una densidad energética muy alta, es decir, son productos muy calóricos, que a veces tienen harinas, quesos, salsas, grasas hidrogenadas de no mucha calidad. Nos vamos a otro mundo muy típico, el de los rebozado, lo frito, lo empanado, que se sumerge, ya sabemos, aceites a alta temperatura, que no son saludables, mucho pan rallado, mucho relleno, que desgraciadamente no siempre es carne y pescado, sino que nos encontramos féculas, a veces ingredientes que rebajan la calidad del producto, es decir, estos por lo general nunca son saludables. Y luego es cierto que nos encontramos a veces
productos precocinados, platos preparados que pueden estar bien dependiendo cuál es su composición. Imagínate un plato de legumbres, ¿sí?, como una fabada. Está claro que a lo mejor la opción con chorizo y morcilla no es la más saludable, pero te puedes comprar unas lentejas a la jardinera que te faciliten mucho la vida. Recapitulemos, mucha grasa, muchas calorías, azúcar, sal. Debemos dejar de consumir también estos productos por el bien del medio ambiente. Sí, porque siempre están asociados muchas veces a un exceso de envases. Y fíjate, a mí me gusta que hayas nombrado los residuos que generamos porque en parte te dan una pequeña pista. Fíjate que por lo general en vidrio o en lata solemos encontrar mejores conservas, y ya si nos vamos a los productos congelados en caja o en las bandejas de plástico, ahí ya solemos encontrar opciones peores. Así que una pista, pero no es una garantía. Entonces, ¿qué semáforo ponemos a los productos precocinados? Pues mira, diríamos que ámbar, siendo muy generosos, siempre teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellos son rojos. Entonces, mucha atención al etiquetado y, sobre todo, no olvidemos que es para algo ocasional también, porque hay que cocinar en casa. Pues todos estos consejos, ya lo sabéis, podemos volver a verlos, a escucharlos en nuestras redes sociales y también en la web de Radio Televisión Española, Aitor. Claro que sí. Allí lo vemos y estamos siempre recordando a la gente que nos puede dejar sus dudas y todos los vídeos que dejamos en redes sociales, sobre todo ahora en Instagram TV. Pues muchísimas gracias por lo que seguimos aprendiendo contigo, y como programa de servicio público nos sumamos a las actividades que se celebran desde hoy mismo en todo el mundo con motivo del Día contra el Cáncer, porque se puede hacer mucho para prevenir esta enfermedad. Te lo contamos en nuestro espacio de salud y alimentación. Vayan por delante dos buenas noticias. La primera, que cada vez hay más personas que vencen el cáncer en España. Ahora mismo, de hecho, hay 2 millones de personas curadas de cáncer. Y la segunda buena noticia nos la trae el doctor Gonzalo Guerra, cirujano general y digestivo. Gonzalo, ¿cuál es esa buena noticia? Bueno, pues la buena noticia es que cada vez podemos hacer más cosas para intentar prevenir ese cáncer, intentar que disminuya el riesgo, que no tengamos tantos casos. Bueno, pues vamos a ver qué medidas podemos adoptar para prevenir el cáncer. Concretamente ahora hablamos del cáncer de colon, pero ¿por qué hablamos del cáncer de colon? Vamos a ver. Pues mira, hablamos del cáncer de colon porque si juntamos los dos sexos es el cáncer más frecuente en volumen. Con lo cual, puestos a prevenir, pues siempre hacemos más hincapié sobre los que son más frecuentes. Y por otro lado, porque es uno de los cánceres que más se relaciona con nuestro tipo de vida, con nuestro estilo de alimentación, con todas las cosas saludables o menos saludables que hacemos a diario. Vamos a analizar ese estilo de vida o cómo debería ser ese estilo de vida para empezar a evitar la obesidad, el sobrepeso. Sin duda. Evitar el sobrepeso es algo que no es para el cáncer, es en general, para tener más salud, para evitar muchos problemas que se asocian a ese sobrepeso. Pero sí sabemos, porque hay múltiples estudios que así lo afirman, que la obesidad incrementa ligeramente el cáncer, en algunos casos. No es un factor directo, pero la gente que es obesa tiene más riesgo de padecer cáncer. Entonces hay que intentar combatir esa obesidad. También hay que consumir menos grasas saturadas. Sin duda, las grasas saturadas per se pueden tener un efecto malo en nuestro organismo, pueden favorecer la aparición de estas inflamaciones y de estos cánceres, y por otro lado van a favorecer también la obesidad que hemos comentado. Entonces hay que evitar esas grasas saturadas a toda costa. Menos fritos también, menos asados a la parrilla, y aquí hay una palabra que es acrilamida, que me gustaría que nos la explicaras. Acrilamida, esa es una palabra que no nos gusta, porque eso es un producto que se produce cuando freímos algo a temperaturas demasiado elevadas. Y ese producto sí es cancerígeno. No quiere esto decir que comer fritos sea algo cancerígeno, ni mucho menos, pero sí el abuso de ello. Podemos consumir fritos y debemos hacerlo, especialmente si están fritos con nuestro fantástico aceite de oliva, pero sin pasarnos, porque esos pequeños productos de la degradación en los fritos sí tienen un efecto malo sobre el riesgo del cáncer. Seguimos, menos azúcar también. Menos azúcar. ¿Por qué? Bueno, cuanto más azúcar, más riesgo de obesidad. Si antes hemos hablado de la obesidad, ¿qué ocurre si no la combatimos y seguimos ingiriendo muchos dulces? Pues primero vamos a tener un aumento de la insulina y vamos a tener aumento de ciertos factores inflamatorios. Esa inflamación crónica, cuando nuestras células están un poquito inflamadas de manera mantenida en el tiempo, claramente va a aumentar el riesgo de que padezcamos algún tipo de cáncer. Para sustituir el azúcar, mucha gente toma edulcorantes. ¿Qué mensaje les lanzamos? ¿Tranquilizador? Es decir, ¿eso tiene algo que ver con el cáncer o no? No, sabes que hay muchas noticias que se dicen. La realidad es que tomar edulcorantes en vez de azúcar no incrementa el riesgo de tener ningún cáncer. Otra cosa distinta es que sea menos bueno abusar de esos edulcorantes, pero riesgo de cáncer, no. Hemos hablado de lo que no se debe tomar, vamos a hablar en positivo, hay que tomar más fibra. Hay
Hay que tomar más fibra. ¿Para qué? Hablábamos del cáncer de colon. ¿Cómo funciona el colon? Pues entre otras cosas funciona gracias a la fibra vegetal, a la fibra cereal. Si conseguimos que nuestro colon funcione mejor, si le damos un poquito más de fibra, ese colon va a estar más sano. La mucosa del colon, las paredes por dentro, van a estar menos inflamadas. Y si bajamos ese nivel de inflamación y hacemos que esté más sano, vamos a poder reducir un poquito ese riesgo de cáncer de colon. Más alimentos ricos en fibra, menos ahumados, en salazón o encurtidos. ¿Cuál es el motivo? Pues la salazón, los encurtidos, se han asociado clásicamente, y especialmente los ahumados, a un incremento en los cánceres del aparato digestivo. Por ejemplo, mucho tiempo el cáncer de estómago ha sido muy prevalente en Japón porque tomaban muchos ahumados, ¿no? Entonces debemos moderar el consumo de esos productos. No es que no los podamos comer, claro que lo podemos hacer, pero de una manera muy moderada. Hay que tener muy en cuenta cuál es nuestra alimentación para prevenir el cáncer y también cuando se pasa la enfermedad. Es el caso de María Jesús y su marido Pedro, diagnosticado de cáncer de garganta. Comer bien es fundamental también para su salud. En la alimentación de los pacientes de cáncer no pueden faltar nutrientes que aumenten el sistema inmune. De verduras, los carotenos es muy importante, la calabaza, la zanahoria, las coles o repollo, los frutos secos, al igual que hidratos de carbono que hay que complementar porque pierden muchísimo peso. Voy a coger unas manzanas y unos plátanos, porque con la manzana voy a hacer una compota y con los plátanos un mousse, porque son blanditos y se los puede tragar bien. Buenos días. Unas almejas para hacer unas buenas faves. El pescado es una parte importante porque también es variar los sabores. Lo que yo normalmente sí utilizo mucho son almejas, porque las almejas aportan una gran cantidad de hierro. La carne es muy importante porque es la base de la proteína, entonces nos inclinamos siempre a utilizar carnes más blancas como es el pollo y el pavo. No podemos descartar la utilización para no tomar tanta proteína animal, la combinación de proteína vegetal, que utilizando legumbre con cereal se genera esa proteína vegetal. Una vez que se ha pasado el periodo del tratamiento, la alimentación, los nutrientes que se ponen, los alimentos son los mismos, la diferencia es la textura. Hay que poner una textura, triturarlo muchísimo. Como consecuencia de un reiterado mordimiento de mi lengua, en una de las ocasiones al morderme pues no se me cerraba la mordedura y fui a un compañero mío del hospital, me exploró y al día siguiente me hicieron una biopsia y se confirmó que tenía un cáncer de cabeza y cuello. Una de las cosas que nos pasa cuando nos radian y nos dan quimioterapia es que el sabor lo perdemos casi en su totalidad. Lo que más me gusta pues es un pastel que hace de atún, que es muy blandito, que consigo identificar bien los sabores y que me encanta comerlo. Ves que la vida sigue adelante, que tú puedes hacer muchísimas cosas a pesar de que la enfermedad te limite. Tu cabeza es lo importante cuando tienes una enfermedad de este tipo y mi cabeza está bien, yo estoy emocionalmente bien. Es sin duda una máxima de saber vivir, comer bien para tener buena salud. Y hablando de cáncer además, también hay que hacer mucho ejercicio porque ayuda a prevenirlo, Gonzalo. Bueno, el ejercicio nos viene bien para todo, pero ¿qué ocurre cuando hacemos más ejercicio físico? Oxigenamos mejor el organismo en general. Y te acuerdas que antes hemos comentado que cuando hay obesidad hay una inflamación crónica del organismo. Pues esa inflamación, cuando hacemos ejercicio físico, ocurre exactamente lo contrario, y es que baja. Digamos que haciendo ejercicio conseguimos que nuestras células estén más sanas, y si están más sanas tenemos menos riesgo de que de repente se descontrolen y empiecen a reproducirse a lo loco, que es lo que pasa cuando tenemos un cáncer. Luego, ejercicio físico igual a menos riesgo de cáncer. Y también menos fumar, menos alcohol, porque son hábitos que todos podemos evitar también.
Sin duda, si hay algo que está más que demostrado que tiene una incidencia muy directa en la mayoría de los cánceres, que no todos, pero sí en la mayoría, es el tabaco y el alcohol. Entonces, el tabaco yo diría absolutamente cero, por supuesto. El alcohol, si puede ser cero, mejor, pero si no, desde luego un consumo muy moderado, para evitar por lo menos los riesgos asociados a esos dos factores. Así lo haremos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esos consejos que guardamos sin duda en nuestra memoria y que vamos a aplicar y vamos a llevarlo a la práctica. De hecho, ahora con nuestra nutricocinera de Saber Vivir, Marta Verona, que apuesta por un alimento que nos gusta a todos y que está en la lista de los buenos, el arroz. Marta, aquí tenemos 1 kilo de arroz, ¿vale? Vale. ¿Tú sabrías decirme, tú que sabes mucho de cocina, cuántos granos hay aquí? ¿Me vas a hacer contar todo esto, Miri? A ver. Bueno, a ver, yo creo que más o menos en un puñado, que es la ración recomendada, medio vaso, hay unos, te diría yo, 3.000 granos de arroz. Sí, creo que sí. Por lo tanto, en 1 kilo tendremos 30.000 granos de arroz, nada más y nada menos. ¡Qué barbaridad! Me lo creo porque no lo voy a contar. Oye, tú que sabes tanto, obviamente, de cocina, también de arroz, ¿sabrías decirme por qué les tiramos arroz a los novios recién casados? Pues me gusta mucho que hagas esta pregunta, Miri, porque te voy a contar por qué se puede o no pasar el arroz. Venga. Y es que el arroz es una semilla que está llena de energía y es símbolo de fertilidad. Por eso se lo tiraban así a los novios encima, para darles energía, y era un símbolo de fertilidad, para que fueran padres. Fíjate. Entonces ahora sabemos encima que es muy nutritivo, o sea que todo estupendo. Y si es integral, pues ni te cuento. ¿Sabes tú mucho, no, de arroz? Bueno, es que el arroz es el motor de la cocina. O sea, en medio mundo comemos arroz hasta para desayunar. Seguro que has tomado alguna vez arroz inflado, ¿no? Alguna que otra vez, sí. ¿Y en España qué tenemos aquí? Pues la paella. La paella, pues eso. ¿Y qué es la paella? Nuestro plato pues más internacional. La paella valenciana es de origen humilde y cuando la gente venía de trabajar del campo, pues hacían la paella con lo que tenían en casa, daba igual una cosa que otra. Nace con los arroces, cantidad de arroces que se hacen en la Comunidad Valenciana, el clima de allí es cálido y entonces es donde se cultivan los grandes bancales de arroz. La paella valenciana es la base de la cocina valenciana. Te voy a enseñar los ingredientes para preparar una paella valenciana. Conejo por un lado, tenemos pollo, judías verdes, garrafó, tomate, sal, tenemos pimentón, azafrán. Como estamos ahora en temporada, nosotros incorporamos alcachofa de temporada. Hay que sofreír primero el conejo y el pollo, que esté bien sofrito, que es lo importante. A continuación las judías verdes, el garrafó y las alcachofas, hay que sofreírlas muy bien para que todos los ingredientes se junten. Cuando ya tenemos todo bien sofrito, echamos un poquito de ajo, es opcional, luego después sofreiríamos un poquito el pimentón y a continuación echaríamos el tomate. Después de todo eso echaríamos un poquito de sal y la mojaríamos con agua y la tendríamos durante 20 minutos cociendo para que todos los sabores se junten y se mezclen y nos deje un buen sabor en la paella. Ahora echaríamos el azafrán, un poquito más de sal para contrarrestar toda la cocción que han tenido y después echamos el arroz. El arroz hay que moverle al principio un poco para que no se nos queme en lo que es el culo de la paella y una vez que ya el arroz está cociendo a fuego fuerte, se baja un poquito al mínimo y se dejan unos 18 o 20 minutos hasta que el arroz esté hecho. Y ya saldría en presentación. Nosotros aquí usamos el arroz bomba, necesita más agua, es más duro, más tiempo, pero bueno, no quiere decirse que sea mejor o peor que otros arroces. ¿Solamente se puede hacer la paella en estos recipientes? Se llama paellera aquí en Madrid, en otros sitios se llama de otra forma. Fuera de este recipiente ya no sería una paella valenciana. En Valencia siempre se dice paella, no es como en otros sitios que el arroz de verduras. Solamente hay una paella, que es la paella valenciana. A partir de ahí son todos arroces. Arroz a banda, arroz señoré. ¿Y qué opinas de la paella esa que ha hecho Ross Schneider? Con toda esa cantidad de cosas que ha puesto. Es que esto de decir, hago una paella, se hace una paella y todo el mundo dice, hay una paella. En este caso, pues bueno, puede echar lo que él quiera, pero a mí me parece es una barbaridad. Sería bueno, una paella americana. Una paellita americana. Y también de los arroces que ponen chorizo, como Jimmy Oliver. Bueno, en muchos sitios, en las provincias de aquí de Soria y todo eso,
Bueno, como tienen buen chorizo, bueno, pues vamos a echar un poco de chorizo. Eso es opcional, eso no se puede echar. Pero vamos a basarnos en lo que es la paella valenciana. Qué rica esa paella. Marta, ¿tú tienes algún truquillo que nos quieras desvelar para hacer una buena paella? Hombre, hay que ser generosos siempre compartiendo trucos de cocina. Por supuesto, yo lo que hago es utilizar un buen fondo, un buen caldito con muchas verduras que da mucho sabor y mucha salud. Y además es que el arroz da muchísimo juego en cocina, tú lo sabes mejor que nadie. Hoy traemos 5 platos que son muy saludables, siempre con arroz integral, en este caso. Vamos a empezar por el lunes. El lunes tenemos un arroz 3 delicias más saludable, al estilo saber vivir. Al estilo saber vivir es sinónimo de más saludable, ¿vale? Que lo sepáis todos. A partir de ahora, que ya lo saben. De ahora. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho más saludable? Hemos sustituido el arroz normal por arroz integral. Recordad que tiene un poquito más de tiempo de cocción, unos 10 minutos más de cocción y también tiene una medida más de agua, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Vale? Una medida de arroz integral, 3 partes de agua o de caldo, de lo que queramos. Tomamos nota. Entonces, ¿qué más hemos hecho para hacerlo saludable? Añadir más verduras aún. Muy bien. Añadir también una legumbre, que la tenemos por aquí, que es el guisante. Hemos añadido también, para hacer más completito nuestro plato, nuestro huevo, en este caso cocido. Y muchas veces que está fenomenal la tortilla, pero lo hacemos con mucho aceite, ¿no? Pues de esta forma nos aseguramos que sea más saludable. ¿Ese arroz lleva algún aliño, alguna especia? Efectivamente, muy bien. No le vamos a echar tanta sal. Lo que vamos a hacer es añadir cúrcuma. Da un color amarillito y hace que sea mucho más gustoso. Muy bien, me encanta. ¡Qué delicia ese arroz! Venga, martes. Tiene 3, fíjate lo que te digo. Este tiene como 10 delicias. Seguimos. El martes tenemos una ensalada de invierno con una vinagreta que hemos hecho con cítricos y con eneldo. ¡Qué bueno! Ensalada de invierno, que me dirás, ¿y esto de dónde viene? Bueno, no es tan habitual, pero ya sabes que en Saber Vivir la recomendamos habitualmente. Eso es. Bueno, pues lo que hacemos es que es un poquito más energética que una de verano. Entonces utilizamos arroz integral, sustituyéndolo pues por la típica lechuga. Añadimos también legumbres, que en este caso son garbanzos, y verduritas con mucho sabor. Le metemos cebolla morada que da color, le metemos también tomate cherry y un poco de eneldo para reducir la cantidad de sal de la vinagreta. ¿Y esa vinagreta qué lleva? Recuérdalo. Lleva zumo de naranja, lleva grosella y además vamos a añadir más grosellas aún. Esto es un poquito amargo, la grosella, ¿no? La grosella es ácida. Ácida. Es muy ácida, entonces lo que hacemos... Bueno, muy bien, porque, casi. Bueno, también, a ver, ¿sabes qué vamos a animar a la gente que en casa compre grosellas? Y que lo digan ellos. Y nosotros nos decís si es ácido o si es amargo. Es ácido porque tú lo sabes mejor que yo. Bueno, pues mirad, es ácido y lo que estamos haciendo es sustituir el vinagre. El sabor ácido del vinagre de una vinagreta lo estamos utilizando con una fruta y es otra forma de comer fruta. Un primer postre. Y además muy colorido. Plato. Me gusta. Vámonos al Ecuador de la semana. Tenemos unos tallarines de arroz en una sopa de miso y verduras. Qué de cosas, ¿eh? Uy, espérate. Se me van a acumular. Tallarines de arroz. Tallarines de arroz. Se compran así tal cual. Se compran tal cual en el supermercado y es una opción estupenda para ahorrar tiempo. Unos tallarines de trigo, unos espaguetis. Necesitamos cocerlos unos 10-15 minutos. En el caso de los tallarines de arroz, 4. Ah, muy bien. Ahorramos tiempo. Es una forma genial también de incorporar verduras. Hacemos una sopa con un buen sofrito de verduras, con pimiento, con zanahoria y el miso. Eso, miso, esa será mi siguiente pregunta. El miso es un fermento, está muy de moda, lo vais a encontrar en muchísimos sitios. Se dice que es probiótico. Un día ya hablaremos largo y tendido de los probióticos, pero vaya, son los organismos que tenemos viviendo en nuestro intestino y son muy saludables. Y da muchísimo sabor y es una forma de sustituir la sal por este fermento a base de soja. Muy bien. Muy bien. Oye, aquí cada día metemos una pildorita nueva. Me gusta que en mucho. Casa practiquéis. Y que nos ayudes a innovar en cocina, que también es importante. Y eso es arroz. Jueves tenemos un guisito ya de arroz que apetece, caliente, que apetece. Ahora para el invierno. Tenemos un guiso de pollo Thai con arroz integral. Tú dime, ¿qué es Thai? No, claro. Thai tailandés, entiendo, ¿no? Thai tailandés. Y para que sea así, ¿qué debemos añadirle? Tenemos que añadir jengibre. Sustituimos el ajo que utilizamos siempre en un buen guisito por jengibre. Sí. Muy aromático también, muy rico. Y vamos a añadir muchas hortalizas del tipo pimiento amarillo, pimiento rojo, eso es Thai. Sí. Cebolla morada, también es Thai. Cilantro, que nos va a ayudar también a reducir la cantidad de sal. Y curry, que también nos va a ayudar a reducir la cantidad de sal. Y esta cremosidad que tenemos tan rica... Sí, ¿cómo la has conseguido? Nos la aporta... Huele fenomenal, ¿eh? Qué bien huele. Tenéis que hacerlo en casa. Nos la aporta la leche de coco. Ah, esa es un poco la clave también de esa salsa. Eso es. Y tenemos nuestro pollo, nuestra proteína de origen animal. Y terminamos para hacer un plato súper completo y único con nuestro arroz integral. ¿El pollo lo has hecho a la plancha? Pollo a la plancha, pero también podéis hacerlo... No sé, pues con restos de pollo que ya hemos hecho al horno. Por ejemplo, hoy cocináis pollo para toda la familia. Os sobra, pues lo acompañáis con esta salsita para el lunes. Cocina de aprovechamiento, sí señor. Total. Viernes
viernes y vamos con la parte dulce, que como no, el arroz está en todas las salsas y en todos los platos. Al menos en estos. Eso es. Y aquí tenemos un plato más saludable, dulce, arroz con leche, con menos azúcar. ¡Qué bueno! ¿Cómo lo hemos conseguido hacer más saludable? Por favor, explícate. Pues tenemos por un lado el arroz integral, ¿sí? Que esto va a ayudar a que el azúcar que tenga esta receta pase de forma más lenta y dosificada a nuestra sangre. Eso es más saludable. Por otro lado, le hemos añadido más aromáticos. Tenemos limón, ¿sí? Tenemos naranja, tenemos canela que no la vemos, tenemos anís y tenemos también vainilla. Sabores, especias que nos recuerdan a sabores dulces y eso hace que reduzcamos la cantidad también de azúcar. Y terminamos porque la leche en este caso es sin lactosa. Ajá. ¿Y por qué es esto? Porque la leche sin lactosa sabe más dulce que la leche con lactosa. Fíjate, no lo sabía. Solo por eso, ¿eh? Solo por eso. Si no hay ningún problema con la intolerancia a la lactosa, pero es un truco. Es un truquillo. Para que no sepa más dulce y utilicemos menos azúcar. Y terminas con un poco de piña, porque es una excusa también para comer un poco de fruta, un topping saludable. Pues mientras colocamos ese topping saludable, os recuerdo que todas estas recetas las podéis volver a ver las veces que queráis en nuestra web de Radio Televisión Española y también en nuestras redes sociales, obviamente. Eso es, que además ya sabéis, tenemos nuestro consultorio de nutrición y de cocina para que nos digáis todas las dudas que tengáis, que Saber Vivir lo hacemos entre todos. Os animamos a cocinar, que lo hacemos siempre, pero también os animamos a practicar ejercicio. Marta, tú ahora en invierno, ¿que eres más de bici estática o de meterte en una piscinita climatizada? Ay, es que mira, en términos de deporte y de cocina saludable yo no sé elegir. Así que primero pedaleo y luego nado. Pues es que, además es que hoy en día se pueden practicar las dos cosas a la vez. Pedalear dentro del agua es la nueva moda para mantenerse en forma y se llama pool bike, así que fijaos. Empezamos a pedalear, let's go. Al ritmo, hop, 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 hop. Cojo el manillar y vuelo más rápido que puedo. Vamos, dale, 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 dale. El agua bike es dentro del agua con una bicicleta, moviendo tus pies. Y no solo vamos con la bicicleta, pero también añadimos brazos, con pesas, con guantes de boxeo, con diferentes tipos de ejercicios para trabajar todo el cuerpo entero. 3, 2 y cambio al punching ball. Dale, 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 bien rápido. Vengo 3 o 4 días por semana, 1 o 2 horas. Pueden quemar hasta 600 calorías dentro de 1 hora. Depende de qué rápido van con la bicicleta. ¡A por 2020! ¡Dale, dale, dale, dale! No solo haces mucho abdominal, un poco de brazos y piernas, sino que también te ríes un montón en clase, que para mí es una cosa social. Afuera la temperatura es entre 28 y 30 grados y dentro del agua son unos 25-27 grados. El agua es tan caliente porque también tiene un efecto para la salud. Tiene, por un lado, el efecto de masaje y también te alivia el estrés, te relaja. Sales nuevo del cuerpo e incluso de la mente, ¿no? Porque te ayuda a desconectar. ¡Dale, dale, dale! ¡Las dos manos se mueven! ¡Eso es! ¡Muy bien! 2, 1, pausa. Ahora me voy a meter en el agua con ellos porque me encanta. Gente con lesiones vienen mucho aquí porque el agua tiene muchos beneficios para la recuperación después de una lesión. Tuve un accidente de moto, entonces estuve mucho tiempo inactivo. Me aconsejaron hacer ejercicios dentro del agua, sobre todo por el tema del impacto. Un día entré, una sesión, una prueba, y desde entonces hasta el día de hoy. Me aporta pues que gano mucha salud. La circulación me ha mejorado muchísimo y la musculatura también. He notado muchos resultados a nivel físico, a nivel del equilibrio, porque como hacemos mucho ejercicio de pie, mantenemos y trabajamos mucho el equilibrio. Muchas gracias a todos vosotros.
Como pez en el agua se mueve en el gimnasio esta mujer de 72 años. Sí, 72 años. Y mirad qué fuerte y ágil está. Se llama Lauren y no hay quien la pare. Hace flexiones, carga peso, es toda energía. De jovencita, de hecho, practicó ballet y ahora le ha dado por el CrossFit. Un magnífico ejemplo de que la edad no es un límite para hacer ejercicio, ni para moverse, ni para vivir. Así que hasta la semana que viene.